Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Seguimos leyendo en el Evangelio de San Marcos y encontramos hoy este trozo que prácticamente es todo un suceso de liberación de Jesús. Ustedes pueden darse cuenta que es toda una jornada, como lo presenta Marcos. Recordarán ustedes el Evangelio de hace 15 días, cuando Jesús estaba en la sinagoga y en la sinagoga apareció un hombre poseído por un demonio y Jesús lo liberó. Luego sale de la sinagoga, nuestro Evangelio de hace 8 días, y va con Pedro y Andrés, y entonces se encuentra a la suegra de Pedro, pues en cama, la libera, y también dice el texto de que se acercó a él tanta gente que se apiñaba a la puerta donde estaba Jesús, y a la mañana siguiente también todos te andan buscando, decía Pedro. Y hoy tenemos este pasaje en donde Jesús libera, sana, restituye, restablece a un leproso. Entonces es toda una jornada de liberación que tiene nuestro Señor. Algunas particularidades de este domingo. Prácticamente es, como digo, una jornada de liberación. Recordarán que en nuestra predicación hace 15 días tocábamos de que Jesús había venido a este mundo a liberar, a sanar, a restaurar a su criatura que lo encontró mal, lo encontró poseído por el demonio. Hace 8 días decíamos que también lo encontró enfermo. En este caso también libera. Pero vamos a repetir un poquito lo que decíamos hace 8 días, que cuando Jesús se topó con la enfermedad, no se topó nada más con la enfermedad de una persona y por la cual la sanó. No se trata nada más de una cosa tan sencilla como eso, sino que decíamos nosotros en nuestra homilía del domingo quinto del tiempo ordinario, de que la enfermedad pues consistía o se pensaba que la persona enferma era un excluido de Dios, que la persona enferma había pecado y por tanto no tenía derecho a la salvación. Y nosotros hacíamos un listado bastante, bueno, no tan grande, pero el listado es bastante grande, de gente excluida. Y por eso también, digamos, pusimos un ejemplo de la actualidad. Solo que a diferencia del tiempo de Jesucristo, en la actualidad es la sociedad la que discrimina a personas, la que excluye a personas. En la iglesia no, decíamos nosotros. En cambio, en la época de Jesús había discriminación y la persona que tenía derecho a la salvación pues tenía que cumplir con 2 reglamentos bastante complicados. Lo primero es
aunque suene feo en nuestra época actual, estoy hablando del tiempo de Cristo. La primera es no ser mujer. Y la segunda, estar puro. Y pueden darse cuenta ustedes que la primera lectura de este domingo precisamente habla de eso. Y ese ritual de purificación para tener derecho a la salvación era demasiado complicado. Porque claro, como ustedes saben, pues la enfermedad, el dolor invade a la humanidad. Y prácticamente era casi que nadie tenía derecho a la salvación. En este domingo se habla de una de las personas más excluidas de la sociedad judía. Y no solo me refiero a la sociedad, sino que había también la sociedad y la religión. Y entonces aquel que estaba más excluido, que era más discriminado, era el leproso. Dijimos que la lepra, la enfermedad en sí misma, un paralítico, un tullido, un ciego, alguien que no escucha, prácticamente todos estaban excluidos. Pero el que más sentía esa exclusión, esa marginación de la salvación, era el leproso. Por supuesto que está integrado, no vamos a decir que aquella ley era injusta, que Dios lo dijo. Lo que pasa es que hay que meterse un poquito en el tiempo y la época. Porque recordemos que a pesar de que la mentalidad de hoy pues dice que la religión y la sociedad deben estar divididas, sin embargo siempre se le interrelacionan la una con la otra prácticamente todo el tiempo. Entonces, en el caso de nuestra primera lectura, con esta ley que escuchamos, el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Esto suena, aunque suene bastante duro, sin embargo, la sociedad de aquella época, para no ser contagiado con enfermedades, entonces tenía como una especie de ley religiosa para preservar a los que estaban sanos. La lepra era una enfermedad terrible, aunque también todavía es una enfermedad, solo que en aquella época era muy terrible porque la persona se degradaba, se deformaba y era muy contagiosa. Esto es también, digamos, como lo correcto que se hacía, entre comillas vamos a poner correcto, porque precisamente también por eso Jesucristo no desvalora esa ley y por eso dice: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. O sea que no la excluye, porque tenía una función en ese entonces. Pero en la época de Jesús eso era tan radical que el enfermo de lepra tenía un agravante socialmente hablando y religiosamente hablando demasiado fuerte. ¿Cuál es? Que imagínense ustedes, era prácticamente una sentencia de muerte. Tenía que vivir así como dice la primera lectura, alejado de todos, no tener derecho a su familia, no tener derecho ni a la salvación, porque era como que Dios lo había maldecido. Y entonces por eso es que era una enfermedad terrible, porque era una enfermedad que prácticamente se excluía de su familia, de la sociedad, prácticamente de todos. Era algo así como estar muerto en vida. O sea, era muy terrible. Y por eso comentamos el domingo pasado que precisamente la ciudad se agolpaba, se apiñaba en torno a Jesús, porque al saber que Jesús podía liberar, entonces significa una reintegración a la sociedad y sobre todo a la salvación. Ahora, hay unas cosas que tenemos que ver, esto es el contexto. Fíjense ustedes que es muy interesante, porque cuando este leproso se acerca a Jesús, nosotros como que no le encontramos mucho sentido a eso, ¿no? Para nosotros sería muy normal que un enfermo se acercara por ahí, pero en la época de Jesús no. El leproso, como dice aquí, tenía que ir gritando: soy impuro, es decir, no podía acercarse a la gente. Y sin embargo, rompe con esa ley y se acerca a Jesús. Y todavía más impresionante, Jesús
no le importa, no le importa. Tal vez para comprender un poquito esto, es necesario como regresar a hace 3 años y medio, cuando hubo todo este ambiente tan espantoso de la enfermedad del coronavirus, como se le conoce. Y entonces la gente temía acercarse a una persona como con gripe, como que cuando estornudara, entonces se alejaba, ¿no? Con tanto miedo porque me va a contagiar. Jesús no le importa eso. No le importa eso. Esa era como la actitud que tenían la gente sana ante un leproso que se acercaba. Y entonces, como por eso es que digo que era como prácticamente perder absolutamente todo, incluyendo la salvación. Pero mire, aquí está lo impresionante, que Jesús no le importa contagiarse, por decirlo de esa manera, va y toca a este leproso. Con eso voy a hacer un paréntesis, justamente lo que dijimos también el domingo pasado, que no se trata nada más de que Jesús está curando una enfermedad, porque como ustedes ven todavía hay enfermedad. Dios no vino a quitar la enfermedad, sino que con ese acto estaba dando un mensaje bastante fuerte. Todos los enfermos que curaba Jesucristo, especialmente el leproso, Jesús les estaba diciendo: ustedes no están excluidos ni de la sociedad, ni mucho menos están excluidos del corazón de Dios, porque Dios los sigue amando. O sea que es impresionante el mensaje. Cerramos el paréntesis. Decíamos que a Jesucristo no le importa tocarlo y contagiarse. De hecho, quiero poner de manifiesto una cosa también que es impresionante, porque Jesús toma el lugar del leproso. Para esto me voy a servir de un texto que tengo aquí de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 21. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, reo de pecado, para que gracias a él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Impresionante lo que dice San Pablo, porque fíjense, el leproso vivía excluido, apartado en unas cuevas, por allá, alejado, no se podía entrar en la ciudad. Lo que dice aquí en la primera lectura, ¿no? Y ahora resulta que es Jesús el que no puede entrar a la ciudad. Dice: pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Jesús toma como ese papel del leproso que ya no entra en la ciudad, y sin embargo él, a pesar de eso, sigue rescatando, porque dice aquí que acudían a él de todas partes. Jesús vino a tomar ese sufrimiento de nosotros, hizo suyo nuestros dolores, como dice en la Escritura. O sea, hermanos, el mensaje es muy grande. Ahora, en el caso de nosotros también tenemos que tener en cuenta de la realidad que nos envuelve a nosotros, y por supuesto que Dios no está excluyendo a nadie. Como repetimos nuevamente, la iglesia no excluye a nadie, nosotros no podemos excluir a nadie, no podemos marginar a nadie de la salvación. Y sin embargo, démonos cuenta, y claro, yo sé que es doloroso, pero cuando uno se entera de personas que han hecho tanto daño, entonces incluso incluyendo cristianos, aparece en nuestro corazón, en nuestra mente, que se pudra en la cárcel. Ojalá y Dios no lo perdone. Nos atrevemos a decir eso. No estamos aquí abogando por la injusticia, porque hablando de la justicia temporal, de la justicia humana, pues claro, no estamos diciendo que no se castigue a la persona que ha cometido muchos delitos muy graves: asesinato, violación, robo, etcétera. Por supuesto que va a pasar acá, pero eso no está en contradicción de que esa persona pueda buscar la salvación, y de que nosotros también tenemos que desear la salvación para aquella persona. Por tanto, cuando sepamos de que hay personas malvadas que han hecho mucho daño,
nosotros no nos atrevamos a pensar en nuestra cabeza, ojalá y Dios no lo perdone, porque en ese caso nosotros estaríamos actuando algo así como la sociedad judía en aquel entonces para con el leproso, para con el enfermo y para con cualquier enfermo, para con cualquier persona que no cumpla con este ritual. Nosotros estaremos actuando de esa manera si nos atrevemos a pensar en nuestra pobre cabecita de que una persona por ser malvada entonces no tiene derecho a que Dios no lo perdone. Debemos, por supuesto que sí, hacer efectiva la justicia, pero que esa justicia sea en nuestro pensamiento que les sirva para su salvación. De hecho, así dice San Pablo también en un pasaje, ahora no lo tengo, ¿verdad? Que ese tal sea entregado a Satanás para que se salve su alma. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado porque a veces nosotros también podemos caer en fanatismos y actuar de esa manera, cuando en realidad Dios no hace acepción de personas, como dice la Escritura. Y sintámonos nosotros también en medio de nuestros pecados, de las cosas malas que cometemos, de nuestros errores, sin justificación, por supuesto, sintámonos amados por Dios. Convirtámonos como empezó el Evangelio de Marcos en el tiempo ordinario. Conviértanse y crea, convirtámonos y aceptemos pues la salvación de Dios, reconociendo también nuestros males, nuestras enfermedades, tanto las morales como las espirituales, y bueno, y tanta cosa que nosotros tenemos, aceptemos eso y Dios nos va a liberar y podemos también ser salvados. Quiero, queda limpio, dice el Señor. Qué dichoso también si nosotros nos sentimos limpios y purificados para alcanzar la salvación eterna. Amén.